Hola, ya llegué amigo, salúdame en tu próximo video please, te quiero, cuídate. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Hola, soy un jugador de Among Us, y como jugador vengo a advertirte que este juego no es recomendable en niños. Verán, un día estaba trabajando, cuando de repente, vi que ya era tarde y veía que ya llegaba hora de salir, e irme a mi casa, así que me di prisa para terminar mi jornada laboral, hasta que lo hice, y terminé todo. En ese momento tomé mis cosas, y salí del trabajo, iba por las calles caminando tranquilamente, cuando de repente, vi a una señora pidiendo ayuda, ya que su hijo estaba tirado en el suelo, como si le hubiera pasado algo, así que me acerqué, y me dijo luego, señor, márquele a la ambulancia por favor. Mi hijo tuvo un derrame cerebral, y no tengo mi teléfono para marcarle yo a los doctores, entonces le marqué a la ambulancia. Cuando me contestaron, les dije que vinieran ya que había un niño tirado en la calle, ellos me pidieron la dirección, y me dijeron, en un momento estaremos allá. Yo les dije que se dieran prisa, y me colgaron. Yo le dije a la señora que cómo había sucedido el accidente, y ella me dijo que era extraño ya que solamente, estaba caminando con su madre y cayó, como si se hubiera desmayado, así que le dije a la mamá, que si no traía un celular y me dijo que no, pero al lado vi un celular, y le pregunté a la señora de quién era, a lo que ella me dijo, que era de su hijo y pensó que no lo había llevado, así que le dije si podía ver su celular, a lo que ella dijo que sí, entonces vi su celular, y por curiosidad vi que tenía abierto el juego de Among Us pero con la pantalla apagada, y un jugador escribió, morirán. No hice caso a ese jugador, y solamente ignoré, y los demás escribían de qué hablas, pero él solamente escribía morirán, así que decidí salirme del juego, y le dije a la señora, tiene que borrar ese juego, ya que no es recomendable en niños menores de 13 años, ella me dijo por qué, a lo que le dije, porque este juego se ha cobrado muchas vidas de personas. Yo le dije que un sobrino mío, había fallecido a causa de un trauma que le causó ese juego. En ese momento llegó la ambulancia, y les señalé el cuerpo, entonces lo recogieron, y lo subieron a la ambulancia. Esa señora también se subió con su hijo, mientras que yo regresaba a mi casa, así que olvidé lo sucedido y llegué a mi casa. Al llegar a mi casa recordé al pobre chico que estaba tirado en la calle, y recordé a mi sobrino que falleció por culpa de ese juego. Entonces avisé a algunas personas que tenían hijos que les advirtieran sobre el juego Among Us, entonces tomé mi teléfono, y quise marcarles, pero no me contestaban, así que decidí esperar un poco para volver a marcarles. Recordé de la nueva actualización que tuvo Among Us en los últimos días, y esa actualización estaba maldita, es por eso que quería advertirles a las personas sobre la nueva actualización. Pasaron las horas, y volví a marcarles a las personas que tenían hijos, así que nuevamente tomé mi teléfono, pero esta vez me salió un Among Us en pantalla, diciendo no, ¿a dónde tan rápido? Yo me asusté así que aventé mi celular, y decidí irlos a ver en persona para decirles, sobre lo peligroso que es Among Us para los menores de 13 años, pero cuando intenté salir algo empujaba la puerta para que no saliera, así que decidí salir por una ventana, y ir rápido, con esas personas. Pero al intentar salir, algo me jaló de los pies y me tiró, arrastrándome hacia la cocina de mi casa. En ese momento pensé lo peor, y al llegar a la cocina escuchaba ruidos de niños jugando, riendo, incluso llorando, pero lo olvidé. En ese momento recordé a mi sobrino, creyendo que era el que estaba haciendo esos ruidos. Entonces, los ruidos se calmaron, y sentí que algo me golpeó, que hizo que me desmayara. Entonces cuando desperté estaba en el juego Among Us, dentro, en donde mi misión era, matar a todos los tripulantes antes que me sacaran de la partida, y estuviera en el infierno. Entonces comencé la partida, y por suerte maté a uno, hasta que encontraron el cuerpo y lo reportaron. En ese momento estaban discutiendo por saber quién era el impostor, pero alguien me había visto en cámaras, que fue un gran error. En ese momento todos votaron por mí y me habían sacado la partida. Sentí que caía a un vacío oscuro totalmente, en donde algo parecido a un demonio me miraba, ya que sus ojos brillaban de color rojo. En ese momento me dijo, eres muy malo para los juegos, jajaja, ahora acabaré de destruir tu vida, ya que jugaste una nueva actualización de Among Us. Recuerda del niño que encontraste tirado, él está aquí. Yo le contesté, que nos dejara, a lo que él dijo, no han caído en el juego maldito y para salvarse, no tenían que haber jugado la nueva actualización de Among Us, así que morirán en el infierno, así que nunca juegues en la nueva actualización de Among Us o estarás en el infierno, al igual que yo.